Sí, lo anticipamos. El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, de Enargas, Federico Bernal, denunció penalmente al exministro de Energía, Juan José Aranguren, por los delitos de, también lo habíamos dicho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. ¿De qué lo acusa a estos especialistas del mercado? Son los liberales más locos del mundo, ¿no? Porque se lo acusa de pactar precios con las gasíferas, violando la ley que regula la industria del gas para garantizarles un ingreso superior al que supuestamente hubiera surgido de la oferta y la demanda del mercado. Por eso digo, los liberales más locos del mundo. Cuando les conviene que el mercado se haga cargo de esto y que el Estado no se meta, cuando no les conviene que el Estado se meta solo para favorecerlos, ¿no? Es así como funciona. Y además, ¿te acordás que decíamos? Bueno, un excelente ejemplo de cómo atender de los dos lados del mostrador. El caso de Juan José Aranguren, exministro de Energía. Si te parece, saludamos a Federico Bernal, que está en línea con nosotros en este momento. Federico, ¿qué tal? Aquí Marcos Citadini junto a Roberto Caballero y todos en la 990 te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Marcos, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, esperando ese día de justicia, ¿no? En el que Aranguren tenga que dar explicaciones por algo que a los ojos parece muy obvio, pero bueno, entiendo que recién ahora se puede presentar la evidencia específica para que sea condenado. No sé, digo, ¿es solo justicia o también es una reparación a lo que hemos sufrido en manos de este señor cuando era ministro? Contame vos, Federico. Sí, Roberto, mira, yo tengo acá la función en el Enargas, desde que asumí el 17 de marzo, la tarea, la función que me ha encomendado el presidente de la Nación a través de un decreto, el decreto de intervención, de hacer una revisión y una auditoría de lo actuado por las autoridades del ente y por supuesto de lo actuado por todo aquel o aquella funcionaria y funcionario que durante la gestión de Mauricio Macri hayan de alguna manera incidido sobre el marco regulatorio del gas, el servicio público de gas por redes, que es precisamente lo que tiene el ente a su cargo, esa es su área de competencia, ¿no? El ente nacional regulador del gas y que por supuesto tiene que regular el servicio público y todo lo que compete al servicio público debe ser analizado y estudiado aquí. Y esta denuncia que presenté a principios de esta semana por posible comisión de los delitos, como había explicado Marcos, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, todo tipificado en el Código Penal, bueno, tiene que ver con los resultados que se van obteniendo precisamente de esa revisión, de esa auditoría que estamos encarando. Federico, ¿cómo fue el caso puntual? Digo, porque el caso específico quiero decir, ¿no? Porque allí hay un tema vinculado al establecimiento de los precios, ¿no? Del gas. Sí, a ver, esto, para no meterme en una explicación muy técnica, sí. A ver si esta síntesis sirve. Ustedes recordarán cuando arrancó Aranguren que él definió una especie de tablita ascendente, ¿no? Sí. La tablita de Aranguren se la conoció de precios ascendentes en dólares que iban subiendo a la estratosfera y más allá durante muchísimos años. De hecho llegaban hasta 2019, hasta el final del mandato de Macri. Ahora, cuando asume Aranguren, o sea, cuando asume Mauricio Macri, todavía en la Argentina existía la ley de emergencia económica. Ajá. En materia de gas natural, la ley de emergencia económica le da la potestad al Poder Ejecutivo para fijar el precio del gas que va a la tarifa. O sea, la tarifa se compone del precio del gas y se compone de la tarifa de distribución, de transporte y distribución. O sea, son esos tres grandes componentes que tiene, que después eso, dependiendo de los precios y de los valores que tenga, eso finalmente se traduce en la factura que uno paga. La ley de emergencia, que venía de 2002, entonces le daba al Estado, le daba al Poder, le otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de fijar ese precio del gas que luego se trasladaba a la factura de todos los usuarios y las usuarias. Pero esa ley de emergencia terminaba en diciembre de 2017. Obviamente para
para una administración de la naturaleza que tenía la administración anterior, lo que vos decías un poquito al principio, Marcos, Sí. sacan provecho del Estado los liberales cuando le conviene, y a los liberales le conviene que el Estado esté presente para, digamos, en este caso fijar precios y que les aseguren cierta estabilidad a las empresas. ¿Qué era lo que tenía que pasar y que no pasó y que yo precisamente estoy denunciando como una posible comisión de delito, en este caso de deberes de funcionario público? La ley de emergencia terminó en diciembre de 2017. En enero, el 1 de enero de 2018 debería haberse puesto en marcha nuevamente el marco regulatorio del gas, que Claro. en materia de negociación entre productoras y distribuidoras para calcular el precio del gas que va a la tarifa, dice muy claramente que eso tiene que ser producto de la negociación entre productoras y distribuidoras, que además tampoco quiere decir libre mercado. ¿Eso qué dice? ¿Eso qué significa? A ver, muchachos, ustedes pónganse de acuerdo en un contrato de cuál es el precio en función de lo que de los precios de la Argentina, de los costos en la Argentina, de precios internacionales, del nivel de producción que hay. Recordemos que en 2018 estaba aumentando fuertemente la producción de gas en Vaca Muerta. Entonces pónganse de acuerdo y ese precio va a un contrato y ese contrato tiene que ir al Ente Nacional Regulador del Gas, o sea, al Estado. Y el Estado, el ente, precisamente, tiene que decir si ese precio es justo y razonable, si ese precio está acorde a lo que los argentinos pueden pagar, a los costos argentinos, a lo que digamos, a ganancias y rentabilidades justas y razonables para las empresas productoras, en este caso. Bueno, Aranguren no quiso jugarse a que ocurriera eso y entonces violó el marco regulatorio del gas y dijo, a fines de 2017 dijo, junto a las productoras, la distribuidora, todo, dijo, de acá a 2 años les aseguramos precios del gas también en una escala ascendente, en esta misma escala ascendente que él había propuesto a principios de 2016, y que esos precios sigan siendo fijados de alguna manera por el Estado. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo espurio entre productora y distribuidora, con el aval del Ministerio de Energía y con aval del Enargas, de ese acuerdo esos precios y volúmenes se pactaron y después el Enargas los trasladó a tarifa, los avaló y los trasladó a tarifa. Claro, claro. Ahora, Federico, está súper claro y es esto que mencionábamos, ¿no? Cuando te conviene no nos metemos, cuando necesitas que nos metamos de espaldas a la gente, nos metemos y resolvemos tu problema. ¿El perjuicio para el Estado de cuánto fue? ¿Hay un cálculo ya de eso? Claro, bien, y va justamente eso, porque ahí, no sé si recuerdan, que creo que le valió su posterior desplazamiento, por lo menos quedó muy debilitado. ¿Recuerdan a Iguacel cuando propuso unas 24 cuotas que la paguen todos los usuarios? Sí. Esas 24 cuotas eran para la deuda que se había generado entre la distribuidora y las productoras, producto de que de esta fijación de precios en dólares, porque si ahí está el principio de la dolarización de la tarifa, porque cuando se fija ese acuerdo, se fija en dólares por primera vez la comercialización del gas, y entonces, claro, ya ahí estábamos en una situación bastante comprometida desde el punto de vista económico-financiero. Estoy hablando, recuerdan, fin de 2017, en 2018 ya viene con todo el FMI, se produce la mega devaluación. Entonces todos los argentinos y las argentinas quedan atados a esa contractualización en dólares, violando el marco regulatorio. Y entonces Iguacel se le ocurre que la 24, digamos que esa deuda entre privados, entre productoras y distribuidoras, por la mega devaluación, o sea, por los errores de la política económica y financiera y cambiaria del gobierno de Macri, la pagáramos todos los argentinos y las argentinas. De hecho, Iguacel le valió una denuncia, creo que fue el fiscal Marijuán, fiscal que tomó la denuncia esta. Nota de color. Ahora, ahí ya hay un perjuicio, el perjuicio a los usuarios y las usuarias, pero además también está el perjuicio al fisco, porque esas 24 cuotas, en un momento, por el escándalo que generó Iguacel de trasladarle esa esa deuda espuria a los usuarios y las usuarias del servicio público, finalmente la absorbe el Estado en 30 cuotas, y que solamente
Macri pagó una, las 29 cuotas todavía están pendientes. Todo ese perjuicio nosotros lo calculamos en 561 millones de dólares. 393 millones de dólares el perjuicio al fisco por la deuda esta que después de alguna manera se la absorbió el Estado, es decir, todos los contribuyentes y las contribuyentas, y un perjuicio a los usuarios y las usuarias de aproximadamente 170 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se produjo un salto de casi $1, de casi un 30%, se produjo un salto en el precio del gas desde el momento que Aranguren acuerda los precios del gas y que el ente los traslada a tarifa entre fines de 2017 y principios de 2018. Federico, clarísimo como siempre, te mandamos un abrazo desde acá, estamos en contacto, ¿eh? Por favor, a disposición, Roberto y Marcos, cuando quieran. Un gran abrazo. Federico Bernal, el titular del Enargas, denuncia contra Aranguren, el ministro de la YEL, como le decíamos nosotros cuando teníamos que resistir, ¿se acuerdan, no? Resistimos bastante. Otros le hacían entrevistas, eran fabulosos.